Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 7:11 en la mañana, gracias a nuestra audiencia. Seguimos, esto es a primera hora a través de Armónica FM y las plataformas digitales de Primera Plana. Gracias por su gentileza, por su sintonía, por su interacción, como cada mañana en nuestro espacio de noticias, ¿no? Hoy 8 de marzo se conmemora el Día de la Mujer. Hay que analizar la génesis, ¿no? Porque yo les decía, no es un día de celebración. Es un día de recordación, es un día de reflexión, es un día además que tiene una génesis trágica, una masacre a mujeres ocurrida en 1908, un 8 de marzo de 1908, en una fábrica en los Estados Unidos, 129 mujeres que fallecieron. ¿Qué ha ocurrido en el Ecuador a lo largo de todos estos años? Porque para la mujer ecuatoriana han sido permanentes las luchas desde diversos rubros. Lo hemos resaltado en este espacio desde múltiples aristas y múltiples visiones. Yo quiero agradecer la gentileza de nuestras invitadas que están participando hoy mismo de nuestro espacio. Telemáticamente desde Países Bajos está conectada Tamara Hidrobo, a quien quiero agradecer por la gentileza. Y acá en la cabina nos acompaña junto a Belkis y este servidor Ana Karen Gómez, directora de Mega Mujeres. Gracias Ana Karen, gracias a Tamara por conectarse, ambas por estar acá justamente en el espacio para reflexionar sobre lo que significa el 8 de marzo. Y quiero empezar con Ana Karen. Una vez más, gracias por acompañarnos, Ana Karen. Bienvenida, buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, Fabricio, buenos días, Belkis, Tamara, buenos días, qué gusto coincidir en este espacio y buenos días con todas las personas que nos escuchan. Muchas gracias por la invitación. Ok, parto de la pregunta general. ¿Cómo llega Ecuador a este 8 de marzo de 2024 desde la óptica de la lucha de la mujer? Bueno, cuando hablamos precisamente de cómo ha avanzado el país, si es que queremos centrarnos en la normativa, el Ecuador tiene muy buena normativa. Que faltan cosas por hacerse, sí, pero en la norma y así como en la Constitución nosotros podemos ver que es un país que lamentablemente no existe, ¿no? La aplicación de la ley es en realidad el problema. Y quiero referirme a hechos que han pasado en los últimos días, ¿no? Tenemos el presunto delito de violación en la ciudad de Guayaquil, en República Dominicana, un paseo de fin de año, de estudiantes de fin de año, su compañera de clase. Tenemos niñas asesinadas, asesinadas los presuntos sospechosos, sus padres. Encontramos también los cuerpos hace aproximadamente 3 semanas de otras 2 niñas en el presunto asesino, el femicida, en realidad el presunto femicida es la expareja de su madre. Entonces, estas cosas vienen a dar un contraste en contra de la normativa, porque sí, tenemos una normativa desde el 2018, tenemos la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra todas las mujeres. Que luego tuvo problemas para su aplicación porque no se destinó el presupuesto suficiente, por el contrario se lo recortó. Sigue teniendo hasta el día de hoy. Esa ley, por ejemplo, reconoce 8 tipos de violencia en contra de las mujeres, reconoce la existencia de un sistema, de que tienen que trabajar articuladamente las instituciones públicas, les da obligaciones respecto a la política pública que deberían cumplir, sin embargo, no se cumple. Entonces, como les decía, no es un problema en sí normativo, es un problema más de aplicación. El día de ayer el presidente de la República firmó un decreto en donde declara como servicios esenciales la atención que brindan las casas de acogida y los centros de atención integral, pero a la par el recorte presupuestario que tuvo el Ministerio de la Mujer para este año es de cerca de $4 millones. Entonces, ese tipo de cosas son contradictorias. En realidad nosotros todos los días nos llenamos de noticias de este tipo y la prevención no está siendo atacada. Nosotros preferimos, y como lo decía Fabricio hace un momento, hablando de otro tema, pero encaja perfecto aquí, la inmediatez aquí es algo que también perjudica. Nosotros nos asustamos. El hecho de que somos muy coyunturales, no pensamos en el mediano y largo plazo, sino somos extremadamente como sociedad cortoplacistas. Totalmente, y eso pasa, por ejemplo, nosotros el día de hoy podemos encontrar otro femicidio que va a ser noticia el día de hoy, pero posiblemente el día de mañana ya no sea noticia y ya la gente esté hablando de otra cosa. Y eso es sumamente peligroso porque detrás de eso existe una familia, existe primero la reparación para la familia, los sobrevivientes de la víctima que ya no está, pero y las víctimas que pasan violencia a diario, también es mucho más difícil, inclusive que busquen ayuda. No nos sirve de nada, por ejemplo, tener un ministerio que no tenga la asignación presupuestaria de un ministerio. Entendemos la crisis económica en la que se encuentra el país, pero
el problema y los problemas de las violencias tienen que ser abordados precisamente desde la prevención, y podría decirse que lamentablemente en este país no se entiende la importancia de la prevención. No se entiende, a nosotros nos gusta manejar estadísticas respecto a las sanciones, a los detenidos, a los presos, ese tipo de cosas que generan noticia, pero si nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, las sentencias, cuántos procesos han llegado a sentencia, cuántos de estos han ejercido una reparación integral, nosotros vamos a ver que las estadísticas bajan por completo y que ya inclusive pierden la fuerza, ¿no? Entonces nosotros estamos enfrentados a una sociedad que lamentablemente nos ha vuelto, podría decirse, bastante apáticos respecto a una realidad común, y creo que es un problema del que nosotros tenemos que reflexionar más ampliamente, porque está sucediendo dentro de nuestros propios espacios, dentro de nuestras casas, y termina expandiéndose y siendo un problema general que sí necesita atención del Estado, pero que tampoco se le brinda la atención adecuada, y que no debe venir tampoco solo de una institución, es decir, no puede venir tampoco solo del Ejecutivo. Nosotros tenemos gobiernos autónomos descentralizados con competencias específicas, por ejemplo, para la creación de juntas cantonales de protección de derechos, que tienen la obligación de atender a las víctimas con las medidas administrativas de protección inmediata, pero ni siquiera eso se ve. Por ejemplo, podemos ver que mientras el municipio de Quito maneja 5 juntas, el municipio de Guayaquil maneja una. Y si hablamos en cuestión poblacional y en cuestión de extensión territorial, las ciudades son similares, podría decirse, pero lamentablemente cómo reciben la atención, por ejemplo, las víctimas allá. Entonces es necesario que haya un análisis profundo de qué está haciendo cada autoridad en su espacio, y si en realidad eso nos está sirviendo. Para mí, lamentablemente, llegar a este 8 de marzo con más malas noticias que buenas es bastante triste, porque es un año más. Y que al parecer se convierte en la tónica cada año. Lamentablemente. El año anterior terminamos, el 2023, con 321 femicidios, según el mapeo de Fundación Aldea y las organizaciones. En 2023, 321 femicidios. 2022... estábamos alrededor de 270. Entonces, cerrar el año... ¿Y cómo estamos proyectando? Exacto, 2024. Según estas mismas proyecciones, alrededor de cada 28 horas se asesina una mujer por el hecho de ser mujer. Entonces, lamentablemente no existe una medida, no existe una medida para prevenir realmente el tratar, por ejemplo, a los femicidas como a alguien ajeno, como una persona que tiene algún problema mental. También también llega a convertirse en un problema social, porque no descarto que sí hayan personas que padezcan alguna condición en realidad, pero el femicida por lo general es una persona avalada por un sistema que permite la violencia en contra de las mujeres, que no es que está planeando el día de hoy asesinar a una mujer, sino que las circunstancias en las que la violencia está tan normalizada, llega un momento en el que se le va de las manos, y precisamente por eso después tenemos noticias que causan alarma, como policías involucrados, como mujeres asesinadas dentro de las escuelas, y como el caso de María Belén Bernal dentro de una escuela de formación de policía. Pero también tenemos casos como el de Naomi Arciantales, donde el presunto agresor es un fiscal, y que aparte de todo investigaba este tipo de casos. Entonces, ¿cómo estamos en realidad? Correcto. ¿Quiénes son las personas que están investigando, que nos están protegiendo supuestamente, o que están encargados de y tienen seguridad. Estas competencias? Sí, ¿cómo estamos seguros? ¿No? Es bastante triste. Correcto. ¿Coincide Tamara Hidrobo con estos criterios? ¿Qué le agrega respecto de la situación actual de la mujer en Ecuador en esta fecha en que se conmemora el Día Internacional de la Mujer? Bienvenida. Gracias, muchísimas gracias, Belkis, Fabricio, Ana Karen. Un abrazo a la distancia a través de ti a todas las compañeras y mujeres que alrededor del país van a salir a ocupar los espacios públicos, las calles en el Ecuador hoy 8 de marzo. Yo quiero acotar algo también de lo que decía Ana Karen y llamar a la reflexión además a las personas. Es el 2024 y el día de ayer, por toda esta coyuntura del 8 de marzo, el gobierno del Ecuador no tuvo mejor idea que decretar con el decreto ejecutivo, y por cierto, con fotos y también puestas en escena, algo que debía estar ya siendo un servicio esencial desde siempre, que son las casas de acogida. Que requeremos las mujeres que el presidente nos dé un decreto ejecutivo para que esto sea asignado como un servicio esencial, retrata la situación en la que está el Ecuador. Que ni siquiera las casas de acogida, para que las mujeres que son violentadas puedan ir con sus familias, con sus hijos, con sus hijas, a resguardarse en ese momento y a buscar todo el proceso para salir de los círculos de violencia, hayan sido consideradas antes como un servicio esencial que requiera además del presupuesto del Estado central para que estas casas de acogida se mantengan, y que vayan más allá de proyectos
de fondos y dinero de la cooperación internacional que tiene que venir al Ecuador a decirnos a las mujeres cómo tenemos básicamente que organizarnos, porque el Estado ausente en toda esta estructura de crear un ministerio o de asegurar y garantizar derechos, demuestra que todavía requerimos que, coloquialmente, como me gusta a mí decir, que nos den dando y nos den haciendo. Pero Tamara, pregunto, perdón, a ver, la decisión de Noboa de ayer es la correcta, entiendo que es así. Es la correcta, pero lo que yo me refiero, Fabricio, es que tenemos que tener un decreto en el 2024 que dé algo que es obvio, que es esencial. Claro, pero el problema es que digo, al final del día lo hace Noboa lo que no se hizo antes. Tal vez sí, había que elevarlo a categoría de política pública mediante decreto, pero digamos, puede ser ese el inicio de un camino, ¿no? Digo. No creo que sea el inicio del camino mientras las mujeres organizadas, primero nos demos cuenta. Yo siempre digo y llamo al poder que tenemos. Yo creo que también que tenemos que reflexionar un poquito en la irreverencia, en la rebeldía y en la presencia que las mujeres tenemos, en la capacidad de movilización que las mujeres tenemos. Este 8 de marzo del 2024, en una situación de un país con apatías, con todas las circunstancias y crisis políticas que tenemos y los casos de corrupción que estallan y que estremecen una sociedad muchas veces más que las violencias que las mujeres viven todos los días, están las mujeres siendo capaces de movilizar a todo el país y movilizarse alrededor de todo el país. Entonces, ciertamente, cada 27, 28, 29 horas más o menos, depende, una mujer o la vida de una mujer o de una niña es arrebatada de manos femicidas. A la par, las mujeres están el día de hoy organizándose masivamente para reclamar no solamente los derechos, sino también para visibilizar que ya no estamos dispuestas a seguir cediendo espacios. Ana Karen, yo y muchas otras compañeras también el año anterior nos organizamos para garantizar, por ejemplo, la paridad en todas las elecciones que tuvimos. Entonces, creo yo que también tenemos que refrescarnos este 8 de marzo también con una mirada a todo el trabajo, no solamente que hicieron las mujeres, las ancestras, que decimos nosotras, sino el trabajo que estamos haciendo ahorita y el trabajo además que está garantizado para que las niñas, las adolescentes, que seguramente hoy van a salir también a las calles, tengan conciencia de lo que significa ser niña y mujer en un país donde el 2024 recién al gobierno se le ocurre decretar algo que es obvio y que en otros países, en otros territorios ya ha pasado. Entonces, eso retrata todavía la situación de retroceso, de retraso en el Ecuador, donde todavía nos toca definir qué son las violencias. Claro, yo pensaría que es retraso más que retroceso. O sea, si hay un retraso, pero hay que comenzar por algo. Ahora, Ana Karen citaba, a mí me espeluznan estas cifras que citaba Ana Karen: 270 femicidios en 2022, 221 en 2023, y esta cifra que cada 28 horas asesinan a una mujer por su condición de tal. ¿Qué significa decir que a una mujer la asesinan por su condición de tal y que se configura la figura del femicidio? Entiendo que hay la idea de dejar el femicidio y que se llame feminicidio, que además sí me gustaría, Tamara, que nos explique la diferencia entre femicidio y feminicidio. Pero ¿qué significa hablar de que cada 28 horas matan a una mujer por su condición de tal? Tamara Hidrobo. A ver, para clarificar un poquito, el femicidio es el acto que está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal 2014, que es el acto de arrebatarle la vida, de asesinar a una mujer por su condición de ser. Usualmente los perpetradores son personas, hombres, en su gran mayoría, que están en el círculo más cercano íntimo de las mujeres. Eso es el femicidio, el crimen, el delito. El feminicidio tiene esta carga de responsabilidad a la sociedad, al Estado. Por eso hablamos también de un Estado feminicida. No solamente el Estado femicida, que digamos que es todo un Estado que arrebata la vida de las mujeres, sino que el Estado feminicida tiene la carga de responsabilidad de todo aquello que se hace, pero sobre todo las omisiones de lo que no se hace, y por ejemplo, no haber decretado esto desde hace 30 años de las casas de acogidas y muchas otras cosas más, la responsabilidad de todo lo que permite que las violencias se perennicen, se normalicen y además se desconozcan o no se señalen como violencias. Y para ponerte un ejemplo, para ponerles un ejemplo también a la audiencia del por qué el femicidio o por qué es importante haber tenido en el 2014 el femicidio tipificado.
Porque claro, el día de hoy vamos a tener muchos debates seguramente y escucharemos esto que escuchamos siempre, que es a los hombres también los matan, a los hombres también los asesinan. Entonces no se equipara esa realidad de las violencias que viven las mujeres. Voy a tomar como ejemplo la situación que estamos viviendo como país en el debate a raíz de lo que conocimos esta semana con la violencia y la violación aparentemente a 2 adolescentes en el Colegio SEC de Guayaquil del Ecuador, que además en el paseo en República Dominicana. Claro, eso iba a decir, el caso no fue en el colegio, son estudiantes del colegio, pero no fue en el colegio, fue un paseo, sí, solamente para precisar. Dele, Tamara. Para precisar además que hay una institución a la cual estos estudiantes pertenecen además, ¿no? Y que se ha lavado un poco las manos, o esa es la crítica. A ver, ¿qué es lo que sucede con esta adolescente que es violentada y violada? En la percepción de estos jóvenes, en la construcción que estos jóvenes tienen, retrata un poco la crueldad de la sociedad ecuatoriana, donde las mujeres no somos vistas como personas o como seres humanas o como inclusive como personas con la capacidad de decidir y tomar decisiones conscientemente. Tienen que drogarla, tienen que arrebatarle el estado de conciencia, además para poder abusar de ella. El hecho de pensar que eso está bien refleja que las mujeres o esa chica o esas chicas no son vistas como personas, son vistas como un objeto al cual hay que abusar, someter, subordinar, explotar, agredir, violentar. Seguramente las mujeres que nos están escuchando saben que viven violencias todo el tiempo, en todas partes, pero no las reconocemos y no las definimos como violencias. Y si analizamos y estudiamos lo que es esta pirámide de la violencia, las violencias de género, donde la cúspide es el femicidio, detrás de eso existe una estructura, un sistema que avala que las violencias se vayan dando y vayan escalando hasta llegar a arrebatar la vida a una niña, a una adolescente, a una mujer, o pensar que violarle es algo normal, entre comillas, que no lo es. Pero para eso existe una estructura que avalan todo el tipo de actos, de trato, inclusive de forma de percibirnos a las mujeres en el Ecuador, donde las mujeres que caminan en la calle son acosadas en el transporte público y eso es normal. No, no es normal, eso es violencia. Entonces, creo yo que mucho del problema que tenemos es la normalización y la falta de comprensión, de definir, de entender, de comprender. Y Ana Karen decía también en la prevención va la educación, y va la educación donde tenemos que transformar a toda la sociedad para que comprenda qué son las violencias en contra de las mujeres. A nosotras sí nos van a robar el celular si caminamos en la calle, a los hombres también les van a robar el celular, si caminan en la calle. Seguramente seremos amenazadas con un arma bajo esta circunstancia, pero a nosotras nos violan, nos acosan, e inclusive quienes lo hacen son las personas de nuestro círculo más cercano. Es algo que no sucede con la mayoría de los hombres. No digo que esto no suceda con niños, atención, ¿no? Pero esta es la violencia de género, las violencias de género que todavía tenemos que estar definiendo, explicando, visibilizando, debatiendo, porque se normaliza nomás el rol de las mujeres asignadas, de que básicamente tenemos que aguantarlo todo y ser supermujeres y sacrificadas, y eso significa también callarnos cuando nos violentan, nos someten o nos oprimen. Correcto, Tamara. Ana Karen, quisiera un aporte adicional respecto de esta reflexión de Tamara, y adicionalmente, además de los tipos de violencia física, psicológica, política inclusive, quisiera también centrarme en la violencia patrimonial de orden económico, que refleja inclusive estos abusos de poder por sobre la mujer. Un análisis al respecto. Bueno, en el año 2023, Claudia Goldin ganó el Premio Nobel de Economía precisamente por un estudio de cerca de 200 años de datos, en donde se refleja la brecha económica precisamente entre hombres y mujeres, que habla sobre el sueldo, sí, pero también sobre la posibilidad de las mujeres de ser contratadas. Y habla que las mujeres tenemos menos posibilidades de tener un trabajo estable después del primer hijo. ¿Esto sigue siendo una realidad, por ejemplo, en el Ecuador? Sí, totalmente, sigue siendo una realidad porque termina siendo, inclusive vemos como leyes que han intentado tener beneficios y que se han tenido, como la ley de economía violeta, que incluso fue propuesta por el presidente de la República cuando era asambleísta, tenía un articulado que, por ejemplo, ponía en negociación las licencias de maternidad y lactancia. Y estas licencias de maternidad y lactancia
se vuelven precisamente un conflicto para el empleador, que terminan perjudicando la posibilidad de que las mujeres sean contratadas y tengan acceso a una economía formal, a una seguridad social, y esto se ve reflejado precisamente en que las mujeres después tengan que estar o no tienen acceso a un empleo adecuado o a un empleo digno o a un sueldo como debería. Sin embargo, esta violencia también se ve reflejada todos los días en el caso más común, que es el no pago de pensiones alimenticias, ¿ya? El no pago de pensiones alimenticias está completamente normalizado, precisamente porque dentro de la sociedad que castiga a las mujeres y que quiere disciplinar a las mujeres de cierta forma, se entiende que la mujer tiene que, si se queda con los hijos, tiene que ver cómo hacerlo, ¿no? Porque es la madre, porque si es que los niños tienen hambre, lo tiene que cubrir. ¿Y cuál es la pensión alimenticia promedio ahorita, básica podría decirse? Está alrededor de los $130. Sin embargo, cuando no sucede esto y se toma inclusive para el análisis los casos personales, es que yo conozco una amiga, yo conozco un primo que no le dejan ver a la hija, y eso se toma para el análisis general, cuando en realidad no van, por ejemplo, instituciones como la Defensoría Pública, y ven cuántas mujeres en qué condiciones, inclusive socioeconómicas, están buscando acceder a una pensión alimenticia que por derecho les corresponde a sus hijos, ¿no? Y son las encargadas de buscar la forma, porque los niños y las niñas no van a esperar un día de que no es que no te paga 10 meses, entonces no comas los 10 meses o no vayas a la escuela los 10 meses. Hay padres que se desentienden porque creen que si se separan o se divorcian de la esposa, se divorcian también de los hijos. Y los hijos pagan los platos rotos. Y es una violencia normalizada precisamente porque se entiende e inclusive se toma como chiste o burla dentro de una sociedad como la nuestra el hecho de que una mujer reclame las pensiones alimenticias, porque asumen que con eso les alcanza a las mujeres para arreglarse, para ir a la peluquería, para ponerse las uñas, para invitarle a las cervezas a la nueva pareja, y en realidad el análisis se centra en eso, en seguir atacando a las mujeres y la forma en la que se desarrollan. Entonces estas violencias basadas en género a las que se refería Tamara, precisamente están presentes, son así, son interseccionales. Obviamente hay mujeres que reciben más violencias precisamente por las características específicas. De hecho, justamente refiriéndose al tema de esta lamentable violación de la víctima del colegio SEC, salió precisamente el día de ayer una denuncia en donde hay otro presunto caso de una niña de 5 años y el colegio no ha activado los protocolos que debería. Entonces, ¿qué está haciendo, por ejemplo, la institucionalidad en ese sentido? Pero ¿y por qué lo está normalizando? Si ustedes se dan un recorrido por redes sociales respecto precisamente a este tema, van a encontrar comentarios tremendamente peligrosos, tremendamente dañinos, y ustedes pueden ver esto reflejado inclusive cuando en redes sociales la violencia digital es muy amplia. Cuando una mujer expresa su opinión de cierta forma, recibe amenazas precisamente de carácter sexual, mientras a un hombre le retan a pelearse en redes sociales, a una mujer le dicen ojalá te violen o te voy a violar. Entonces, esta dominación precisamente de carácter sexual sobre las mujeres está utilizada o ha sido utilizada históricamente para mantener a las mujeres en un rol que se supone que debemos conservar, que es el rol privado, el rol de la sumisión, el rol del entendimiento, el rol de la comprensión, del amor, el rol maternal que se nos da sobre toda la sociedad en general. Y por eso cuando una mujer se sale de ese rol, empieza a tener una decisión distinta, una voz diferente, recibe ataques lamentablemente de muchos espacios, y eso se ve reflejado en todo, ¿no? Como lo decía, se ve reflejado en lo de las pensiones alimenticias, pero se ve reflejado en la política pública, se ve reflejado en la representación que tenemos, cuántas mujeres pueden acceder realmente al poder. Como Tamara mencionaba, nosotros tuvimos la oportunidad de organizarnos precisamente para presentar los recursos que dieron como resultado la aplicación de la norma, porque no era otra cosa sino la aplicación de la ley en las elecciones anticipadas del 2023, permitiendo la inscripción de binomios paritarios, pero también el encabezamiento de listas 50-50. Esto, por ejemplo, refleja que además de todo, las normas son un medio, sí, pero no son el resultado, no dan un resultado ideal, porque a fin de cuentas el Parlamento ahorita, la Asamblea tiene un 44% de mujeres, es decir, todavía no se alcanza una representación paritaria, pero nos toca seguir peleando por leyes, nos toca seguir peleando porque hayan cosas que estén incluidas en la ley. Por lo que debe ser lo obvio y lo normal. Exactamente, nos toca seguir peleando porque se incluye en la ley, porque si no, no se incluye. Entonces, es realmente perjudicial eso, y
y por eso nos llenamos de normas que después inclusive la mayoría de personas desconoce cuál es su alcance, la mayoría de personas viene a quejarse de que esto esté existiendo, cuando inclusive las cosas están reconocidas sí por organismos internacionales que nos muestran la estadística que tenemos, que nos muestran la realidad, que nos golpea en la cara todos los días. Sin embargo, nos negamos todavía a aceptar que esa es nuestra realidad y que tenemos que combatirla desde todos los aristas. Tamara, reflexión igualmente sobre esto que plantea Belkis, la violencia patrimonial, pensiones alimenticias, las dificultades que tienen las mujeres para poder laboralmente ser consideradas en igualdad de condiciones. Miren, yo les escuchaba y les voy a poner el ejemplo de una querida amiga que estuvo buscando trabajo. Y en cada entrevista a la que ella iba le hacían hasta preguntas personales, que cuántos años tiene, que si tiene o no tiene hijos, que si está o no está casada, que si es soltera, que por qué no está casada, que si no tiene hijos, que por qué no tiene hijos, que si piensa tener hijos, que básicamente hasta el signo zodiacal y obviamente el rechazo. A mí eso me espeluznaba. Yo he tenido casos de colegas, de amigas, que les ha pasado eso. Si es que en el horizonte está pensando en embarazarse, tener un hijo, que no sé qué. ¿Cuántos tienes? Claro, ¿cuántos tienes? Y que si es que te vas a embarazar en el corto plazo, lo vamos a pensar mejor a ver si te contratamos. Ahí está retratada la violencia. Ahí está retratada la violencia. Esas preguntas no la hacen a los hombres, ¿verdad? Seguramente pedirán la edad. Pero de ahí no hacen esa pregunta porque contratar a una mujer que potencialmente vaya a embarazarse o a pedir permiso de maternidad es una pérdida para la empresa, para la compañía, para el trabajo. Pero nos damos cuenta lo violento que es, que se inmiscuyan en nuestras decisiones íntimas y personales que no le importa y no debe importarle absolutamente nada, ni al Estado, ni a la iglesia, ni a la familia, ni al empleador, a nadie, solamente a nosotras o a nuestras parejas en consentimiento, qué es lo que queremos hacer y cómo manejamos nuestra vida privada, personal, en este caso las decisiones que tomamos sobre nuestro cuerpo, nuestra maternidad, etcétera, etcétera. Todo para poder conseguir un trabajo y que las respuestas de nuestra realidad reflejen que pongamos en riesgo la posibilidad de acceder a ese puesto laboral porque somos mujeres y estamos en edad reproductiva y a lo mejor ya tenemos un hijo o una hija, pero capaz que queremos tener más. Eso es violencia y yo sí quiero un poco recuperar las visiones de lo que sí es posible. Porque si no tuviéramos referencias en otras sociedades, en otras realidades, creeríamos que eso es normal y que eso está bien. No, eso no es normal. No, eso no está bien. Hay otros países donde es prohibido por ley que a las mujeres les hagan estas preguntas, que lo único que tú tienes que poner en tu CV, en tu currículum vitae o en la entrevista de trabajo es tu experiencia laboral. Ni siquiera tu edad, ni siquiera el año de tu nacimiento, tu experiencia laboral, académica, tus credenciales que te permitan a ti acceder a ese trabajo. Y si estás en una entrevista de trabajo y te hacen esas preguntas, es prohibido y tú puedes denunciar. Es prohibido por ley. Además, si es que te dan el trabajo y te quedas embarazada, en la ley, el Estado te protege para que no te despidan, para que tengas toda la garantía dentro de tu contrato del permiso de maternidad. Además, acompañado, eso sí, con un permiso de paternidad, donde el padre del guagua nacer, del hijo, de la hija nacer, también tiene sus días para poder estar en esos momentos precisos y preciosos con su guagua. Y hay la división, digamos, del trabajo del cuidado. Además, ahora estamos hablando del trabajo por horas de las mujeres y nos estamos descuidando también otra forma de violencia normalizada, aceptada y hasta inclusive que ni siquiera se la mira como violencia. Y es la carga del trabajo de cuidado que las mujeres tenemos en nuestras casas. Porque si el hombre y la mujer trabajan en la casa, el papá y la mamá trabajan, la mamá regresará siempre a cuidarse, a tener la carga mental de la comida, de la ropa, de los guaguas, de las cosas extracurriculares, de llevar al hijo al pediatra y hacer todo ese trabajo que es del cuidado que usualmente el hombre no hace. Va, trabaja, provee
provee, regresa y tiene que ser cuidado, porque además tiene que cuidar el sueño, señor hombre, porque el día siguiente también tiene que regresar a trabajar, mientras las mujeres hacen todo y gestionan todo este trabajo que termina siendo trabajo, y que ese recargo por el rol que tenemos las mujeres, sea asignado a las mujeres, también es violencia en un día del 8 de marzo que también conmemoramos las luchas por los derechos laborales. Entonces, yo sí quiero mandar este mensaje de que estamos normalizando cosas que no son normales y realidades que en otros horizontes ya no existen, ya no son. Además, el trabajo por horas, es posible tener empleos con 32, 36 horas completas, donde además tú tengas un día libre a la semana y tu pareja, hombre, también tenga ese día libre a la semana, para que pueda hacerse cargo también y pasar con tus hijos o hijas todo ese día, y se llama el día del papá o el día de la mamá, que es cuando estás solo o sola con tu hija haciendo las cosas de la casa. Pero esa es una visión además que rompe con los estereotipos y los roles tan enraizados, arraigados de nuestra cultura ecuatoriana, donde las mujeres tenemos este rol nuevamente maternal, de cuidar, sacrificarnos, y el hombre de ser el macho, el proveedor. Además, la relación de poder, de sometimiento, abuso, subordinación, donde las violencias ocurren y les dejan a las mujeres casi que sin ninguna alternativa de denunciar, porque si denuncias las violencias que has vivido, te expones a que te violenten, a perder el trabajo, a que te quiten inclusive las posibilidades que tú estabas teniendo para poder tener mejores ingresos, y toda la estructura se vuelve nuevamente una estructura violenta, que las mujeres, muchísimas nos decimos, esto no es normal, esto tenemos que cambiar, y hoy en las calles nuevamente se los va a recordar al país, en cada esquina, que las mujeres no estamos permitiendo nunca más ya que nos arrebaten vidas de niñas, de amigas, de hijas, de hermanas, de madres, y no pase nada. Que nos abusen laboralmente y no pase nada. Que nos violen y no pase nada. Correcto. El 8 de marzo es un día que tenemos que conmemorar la posibilidad y el poder que tenemos las mujeres de transformar sociedades y el mundo, porque la historia así lo ha dicho. Correcto. Tamara, quiero agradecerte por conectarte en esta mañana desde Países Bajos, allá ya es la tarde, para hablar un poquito sobre esto. Y también a Ana Karen, que nos ha visitado acá en la mesa de trabajo, para reflexionar sobre lo que significa justamente esta fecha, el llegar al 8 de marzo de 2024. Ana Karen Gómez, que representa a Mega Mujeres. Gracias, Ana Karen, muy gentil. Muchas gracias a ustedes. Para Mari Drobo y Ana Karen Gómez, Gracias. reflexionando sobre el 8 de marzo. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.